El hélix es una de las perforaciones que luce súper linda en la mayoría de las orejitas. Es una perforación que gusta bastante y lo puedo notar con la cantidad de clientes que llegan al estudio y lo primero que me dicen es: me gustaría una perforación por aquí arriba. Todo el mundo apunta hacia la zona del hélix o alguna escafa. Y así como es de común esta perforación, también es muy compleja en su proceso de cicatrización. El día de hoy vamos a platicar acerca de los problemas más comunes que se pueden llegar a presentar en una perforación en hélix, o podría también incluirse la zona del escafa, para que al final de este video puedan entender qué es lo que está pasando con su perforación, especialmente si están teniendo algún problemita, o para prepararse de no cometer ninguno de esos errores para que su perforación vaya cicatrizando perfectamente bien. Estoy segura de que al final de este video van a poder identificar cuál es el problema con su perforación para que puedan llevar a su piercing por un muy buen camino. El problema más recurrente que me toca ver en las perforaciones en hélix es la presencia de bolitas o granulomas. Estas bolitas son más comunes de lo que ustedes imaginan, y aunque por lo general no se trata de una infección, es una manera en la que el cuerpo nos está indicando que hay una irritación. Entonces tenemos que identificar qué es lo que está pasando con la perforación para poder revertirlo y llevar a la perforación por un buen camino. Y algo que quiero que quede muy claro es que muy rara vez estas bolitas van a ser equivalentes a una infección. Yo sé que dan muchísimo miedo porque es como una bolita que está creciendo en la oreja. Es algo que llega a alarmar muchísimo, especialmente si no saben por qué les llegó a salir. Muchas veces cuando un cliente llega al estudio y me dice que se retiró una perforación porque estaba infectada, cuando le pregunto cuáles eran los síntomas que tenían tras pensar que tenían una infección, siempre me dicen: es que me salió una bolita. Entonces puedo entender lo mucho que puede alarmar esta bolita, pero les puedo prometer que el 99% no se trata de una infección. Aunque una infección puede presentarse, las probabilidades son muy pocas. Una de las razones más comunes es tener una perforación mal realizada, y aquí no es problema de ustedes, sino que fue un pequeño error del perforador. El perforador no logró ejecutar de manera óptima esta perforación y por ende tenemos una perforación que está mal angulada, donde es muy probable que se presenten estas bolitas. Cuando nosotros realizamos una perforación en cartílago, como en un hélix o bien la zona del escafa, siempre nuestra meta es intentar lograr una perforación a 90 grados. Esto nos va a dar una menor extensión de tejido perforado y por ende una mejor cicatrización. Entonces, pensando en una perforación recta a 90 grados, perpendicular al tejido, si el perforador llega a realizar una perforación mal angulada, se pueden presentar bolitas en los ángulos obtusos. Así que esa es una manera en la que ustedes pueden ver o evaluar su perforación. Intentar ver si está perforando el tejido de manera perpendicular. O sea, cuando vemos la orejita de esta manera, perpendicular es así. Si su tejido está así, perpendicular es así. ¿Sí me explico? Y si la perforación quedó en un mal ángulo, en los ángulos obtusos es donde se va a comenzar a hacer esa formación de bolita o granuloma. ¿Qué es lo que pueden hacer en esta situación? Mi recomendación sería visitar a su perforador, comentarle que la perforación no está bien angulada para ver si puede hacer una corrección del ángulo. Por lo general no debería de cobrarles, pero bueno, cada estudio puede operar de una manera diferente. Si se rehúsan a hacerlo, yo recomendaría que vayan con otro perforador. Ahora, si ustedes ya tienen bolitas en la perforación, recuerden que estas bolitas siempre las vamos a intentar disminuir con presión y con calor. Con presión, presoterapia, lo vamos a lograr utilizando discos de silicón en donde tengan la bolita para poder crear una presión sobre esta bolita y podamos irla disminuyendo. Ahora recuerden que es muy importante que el poste o el abret que tengan en la perforación sea lo suficientemente largo para que puedan meter el disco de silicón y que sí esté ejerciendo un poco de presión sobre la bolita, o simplemente vamos a tener un disco de silicón ahí nadando en la perforación sin realmente hacer nada. Y la otra manera es con calor. Ya les he hecho un video acerca de las compresas calientes, si quieren checarlo se los voy a dejar por acá, pero de igual manera quiero hacer uno nuevo para que lo tengan actualizado, y la idea es aplicar calor sobre la perforación para ir generando irrigación en la zona y poder ir disminuyendo esa bolita. El problema número 2 es no tener la joyería correcta, y aquí quiero mencionar algo muy importante. Si ustedes ya están familiarizados con mis videos o han visto contenido de alguien más, saben que algo que siempre mencionamos los perforadores es no iniciar un hélix con una pieza curva o con un aro, pero quiero decirles que sí se puede. Es muy importante que el perforador sepa realizar la perforación de manera correcta para poder comenzar con un aro. Este no es un video sobre técnica, por ende no voy a profundizar sobre cómo hacerlo, pero el perforador tiene que hacer una modificación a la aguja, al ángulo de perforación y también a la ubicación
en la orejita. Entonces, bueno, dicho esto, quiero que quede claro que sí se puede iniciar, pero si el perforador no necesariamente sabe realizar esta perforación de manera correcta, voy a recomendarles mejor que se vayan por una pieza recta. Esto les va a dar mucha más comodidad en cuanto a la perforación, porque la perforación se está haciendo de manera recta. Por ende, el introducir una pieza recta va a hacer que la perforación no se estrese de ninguna manera. Cuando nosotros perforamos de manera recta y colocamos un aro en esa misma perforación, va a existir una cierta presión sobre los ángulos de la perforación, creando que se produzcan granulomas. Saben que siempre voy a recomendar que se vayan por joyería de buena calidad, y aunque pueden iniciar con joyería de acero quirúrgico, siempre el titanio es un excelente material. No contiene níquel que pudiera manchar el tejido de negro y que les pudiera causar alguna reacción alérgica. En cuanto al largo de la joyería, si estamos hablando de un poste como un labret, siempre es muy importante que si les perforan con una pieza mucho más larga, para poder prever un poco de inflamación en la perforación, que hagan downsizing. Y el downsizing se hace alrededor de la semana 4 a 6 después de realizarse la perforación, que es disminuir el largo del poste. Les voy a dejar un video por acá por si quieren checarlo, para que haya menos fricción en la perforación por el largo de la joyería. A mí me gusta iniciar con un largo de joyería en hélix de 7 milímetros. Ahora, esto va a depender muchísimo de la anatomía, pero esto me funciona muy bien. Por lo general es suficiente para que la perforación pueda inflamarse un poquitito. Generalmente las perforaciones que yo realizo no tienden a inflamarse mucho, al menos de que sufran algún accidente. Por lo general va a ser más que suficiente, y tampoco es una pieza que sea tan larga que sea muy problemática en cuanto a la fricción. Yo sé, y me ha tocado ver, que perforadores optan por 8 milímetros o hasta 10 milímetros de poste de labret, y esto llega a causar muchísima irritación y por ende puede brotar una bolita. ¿Qué es lo que deben de hacer en estos casos? Simplemente ir a que su perforador les disminuya el largo de poste para que no haya tanta fricción o que pueda llevar a accidentes, que ahorita vamos a platicar sobre ellos. Si al contrario la pieza se siente muy apretada, me llegan a preguntar muchísimo: se me está encarnando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué debo de hacer? Ir con su perforador a que les ponga una pieza mucho más larga. El calibre es muy importante, y yo sé que todo el mundo quiere tener en el hélix una argollita súper delgadita y muy preciosa, pero recuerden que un calibre más grueso siempre va a ser asimilado mejor por el cuerpo. Entonces, si su perforación simplemente no va cicatrizando, siempre está enrojecida, con mucha molestia, y simplemente no va por un buen camino, mi recomendación es aumentar el calibre. Todo el mundo me dice: no, es que Debbie, mire, el calibre 14 es enorme, ¿cómo me voy a poner eso? Me va a quedar un hoyo de este tamaño. Pero no es así. Si ustedes en algún momento no van bien con su perforación, aumenten el calibre. Yo voy a recomendar utilizar un taper pin o ir con su perforador para que lo pueda realizar de manera muy gentil el aumento de calibre. Tengo también un video por acá por si quieren checarlo, pero la idea es que puedan aumentar de calibre de una manera muy gentil para que no puedan causarle otro daño a la perforación, y van a ver cómo su perforación va a cicatrizar súper bien y muchísimo más rápido. Esto lo voy a recomendar para muchas perforaciones en oreja, especialmente cuando no van cicatrizando del todo bien. Y si en algún momento en el futuro ya no quieren tener un calibre tan grueso, simplemente pueden disminuirlo, y les prometo que su orejita se va a adaptar al nuevo calibre sin ningún problema y muy rápido. Otro problema muy común en cuanto a la joyería es que me toca ver que eligen joyería como zirconias engastadas, que si ustedes las ven de perfil van a tener este puntito que va a ser contacto justo en la perforación. Esto llega a ser muy problemático, así que mi recomendación siempre va a ser utilizar tops que sean muy planitos, que descansen de manera paralela al tejido perforado. Van a ver, en verdad, al hacer un cambio de top o de extremo, que su perforación va a comenzar a ir por un súper camino y va a ir cicatrizando mucho más rápido. Así que chequen el tema de los tops. En verdad, a mí me ha funcionado muchísimo con mis clientes. En sí, cuando voy a perforar un hélix, siempre les voy a recomendar algo muy planito. Igual las esferas. Yo no soy tan fan de iniciar una perforación con esferas, por muy clásicas que sean, pero ahí ya va a depender muchísimo de cada perforador, lo que les recomiende, y ustedes también, que sea algo que les guste, porque lo van a traer por muchos meses. Pero mi recomendación siempre va a ser un top muy planito, que descanse de manera paralela a su tejido. Si quieren comprar joyería de buena calidad o quieren checar mi marca, es luzpurpura.com. Siempre intento tenerles muchísimas opciones y variedad en cuanto a tops o extremos, para que puedan tener una muy buena colección, que puedan adornar su orejita de una manera muy linda y que puedan estar felices con un top por todo el proceso de cicatrización. Chequen mi marca. Muchas gracias a todos por apoyarla, lo aprecio enormemente.
El punto número 3 es simplemente no cuidar a la perforación. Y esto es muy importante. Siempre les hablo de un 50-50. 50 el trabajo que tiene que realizar el perforador, como lo que platicamos previamente, de que no quede la perforación mal angulada, con joyería de buena calidad, que realice todo de manera estéril y con aguja. Y el otro 50 son ustedes, todos los cuidados que van a tener ustedes en casa en cuanto a sus actividades, su higiene y limpieza, y que tanto llegan a cuidar a su perforación. Una perforación bien atendida y bien cuidada se nota en el proceso de cicatrización. Yo puedo verlo muchísimo con mis clientes. Cuando llega un cliente que no ha limpiado bien la perforación, que no es lo suficiente minucioso al momento de hacer la limpieza y que llega lleno de costras o con mucha acumulación, la perforación se va a ver afectada, por lo general mostrando irritación como bolitas. Cuando llegan clientes donde su limpieza es impecable, la perforación a lo largo del proceso de cicatrización se mantiene así. Presión. Esto lo podemos notar al momento de utilizar cascos, gorras o algo que pudiera estar descansando sobre la perforación, causando una presión innecesaria. De igual manera, dormir sobre la perforación. Recuerden que nuestra cabeza pesa como 7 kilos, dependiendo del tamaño de cada cabeza, pero pesa 7 kilos, entonces estar durmiendo sobre la perforación, imagínense, pobrecita, despiertan y es como un terrible dolor en la orejita. Entonces cuidado con esta presión que pueden estar causando. Y también muy importante, si nosotros dormimos sobre la perforación, especialmente hélix, es muy propensa a que podamos enchuecar el ángulo. Por eso siempre intento tomar fotos de cuando salen del estudio para mostrarles exactamente cómo les dejé el ángulo y que no vayan a venir a su primera revisión a los 40 días con el ángulo todo chueco porque se estuvieron durmiendo sobre la perforación. Yo sé que al principio estamos cuidando la perforación, pero llega un momento donde ya no hay dolor, ya no hay molestia y nos confiamos y empezamos a dormir sobre el lado de la perforación, y ahí es donde podemos comenzar a enchuecar el ángulo. Así que cuiden a su perforación hasta que termine el proceso de cicatrización o hasta que hayan cicatrizado completamente. Luego me preguntan, ¿y cómo voy a saber cuando la perforación ha cicatrizado completamente? Tengo un video por acá, pero el tejido se debe de sentir completamente normal, como antes de que tuvieran la perforación, sin dolor, sin molestia, sin enrojecimiento, sin inflamación, nada, todo perfectamente normal. El cabello húmedo. Recuerden que la perforación del hélix es una perforación de mucho tráfico. Hay muchas cosas que pasan cerca de la perforación, entre abrazos, el peine, el lavarnos el cabello. Hay mucho que puede llegar a atropellar la perforación, así que tengan muchísimo cuidado. El cabello húmedo también es un problema, especialmente porque siempre les digo, queremos mantener a la perforación limpia y seca. Cuando tenemos el cabello húmedo, estamos transfiriendo humedad a la perforación, por ende esto puede causar una irritación que puede llevar a bolitas. Accidentes, golpes, jalones, como les dije, un abrazo, un jalón en la estética. Esto pasa muy comúnmente con los hélix. Al momento de que lleguen a la estética, lo primero que tienen que decir es: tengo un hélix, no me lo vayas a cepillar, mucho cuidado. Fallo a hacer downsizing, y esto es que alrededor de la semana 5 o 6 del proceso de cicatrización, ustedes puedan ir con su perforador para que pueda disminuir el largo de pieza que se colocó inicialmente en su perforación. Muchos perforadores optan por poner labrets o joyería mucho más larga porque quieren tener suficiente espacio por si la perforación se llega a inflamar. En lo personal, yo coloco 7 milímetros de largo de labret. Me funciona bastante bien, considero que es el largo perfecto para una perforación en hélix. No es tan largo que esté ahí como una antena golpeándose con todo y diciendo: ¡hey, jálame, atórate conmigo! Sino que es lo suficientemente largo por si se llegara a inflamar un poquito la perforación, pero tampoco tan problemático que puede estar causando muchísima fricción en la perforación o que pudiera causar muchos accidentes. Entonces, si ahorita ustedes están teniendo problemas con su perforación o tienen muchos accidentes por tener un poste muy largo, vayan con su perforador para que pueda disminuir el poste conforme vayan cicatrizando y ya quieran tener su pieza para el resto de la vida. 6 milímetros, en ocasiones 5 si su cartílago es muy delgadito. O bien, si quieren comprar joyería en mi tienda, también pueden hacerlo, es luspurpura.com. De ahí los cuidados inadecuados, y esto llega a pasar cuando estamos en nuestra cita de perforación y simplemente el perforador nos está dando los cuidados y no escuchamos nada porque estamos o muy nerviosos o simplemente pensando en que tenemos que ir a lavar la ropa al momento de llegar a la casa, pero terminan contándome que luego están aplicando microdacin, alcohol, agua oxigenada en las perforaciones. Y recuerden que una perforación no necesita ningún antiséptico para que vaya cicatrizando. Al contrario, solamente solución salina es más que suficiente para poder llevar a la perforación por un buen proceso de cicatrización.
Yo recomiendo NailMed, pero recuerden que también pueden comprar alguna otra marca de solución salina. Si quieren conseguir NailMed, una vez más, pueden conseguirlo en mi marca. Y también en cuanto a los cuidados, es la mala higiene. Y en verdad, es muy importante que siempre mantengan a la perforación súper limpia. Eliminar costritas, células muertas, secreción. Luego vienen a sus revisiones con una gran acumulación alrededor de la joyería. Esto lo único que va a causar es una irritación. Y ya sabemos qué es lo que pasa cuando tenemos una irritación. La perforación no cicatriza, va muy lento o puede brotar bolitas. Otro problema es cambiar la joyería muy pronto. Y esto es porque se hartan de tener esa joyería o porque piensan que su perforación ya va por buen camino y entonces cambian la joyería por algo diferente. Y ahí es donde podemos notar un poco de irritación o molestia o retroceso en el proceso de cicatrización. Así que la joyería nunca se retira de la perforación y tampoco se cambia hasta que haya cicatrizado por completo. Y quizá ya no tengo que mencionar esto, pero lo voy a mencionar porque sé que aún hay personas que siguen pensando que se necesita rotar la joyería para que no se encarne. Y recuerden que esta creencia es muy viejita, esto ya no sucede, no necesitamos rotar nada. Con que limpiemos bien la perforación y la joyería es más que suficiente. Al contrario, siempre les voy a recomendar no mover o mover lo menos posible la joyería. Así que rotarla definitivamente no. Y tampoco rotarla por diversión. Porque sí me ha tocado ver personas que simplemente la rotan porque se vuelve una especie de maña. No dejen que esa maña se desarrolle en ustedes, por favor. Esos son los problemas más comunes que nos podemos encontrar con una perforación en hélix. Mi recomendación es intentar recordar que es una perforación que tarda bastante en cicatrizar, que es muy fácil que sufra accidentes, golpes, presión, jalones, así que sean muy pacientes durante todo el proceso, intenten siempre protegerla lo más posible, no olviden que el proceso puede llegar a tardar alrededor de 8 hasta 13 meses en cicatrizar, todo va a depender de su cuerpo, de su edad, de sus cuidados, de que también se alimenten, que también duerman, etc. Así que paciencia, mucha paciencia con la perforación del hélix. Es una perforación muy linda, pero que sí puede llegar a costar trabajo. Y seguramente por ahí va a haber alguien que me va a decir, ay, yo me hice el hélix y nunca le di ningún cuidado, cicatrizó perfectamente bien. Eres uno de los pocos privilegiados, así que eso está fabuloso. Sé que habemos algunas personas, porque también cuando yo cicatricé mi industrial no le hice absolutamente nada y cicatrizó perfectamente bien, pero recuerden que va a haber muchísimos factores que van a influir en cuanto a la cicatrización de cada perforación. No comparen su proceso de cicatrización con el de alguien más. Ustedes enfóquense en su proceso hasta que su perforación haya cicatrizado. Si tienen duda acerca de los cuidados que recomiendo para la limpieza de una perforación, les voy a dejar el video por acá por si quieren checarlo. Y bueno, por si no tienen nada que hacer o quieren comprar joyería para sus piercings, vayan a ver mi marca, es luzpurpura.com. Pueden checar también la página de Instagram, pero en la página web van a encontrar todo el catálogo de lo que tengo disponible. Siempre intento tenerles un catálogo muy amplio de joyería para que puedan encontrar lo que se adapte a su estilo y a su perforación. Para quienes no me conozcan, yo soy Debbie. Espero que hayan encontrado información muy valiosa en el video y espero que su hélix vaya cicatrizando súper bien. Nos vemos muy pronto con otro video aquí en el canal.